¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En la hora que estén viendo este video, vamos a hacer un repaso de lo que vemos ahí, transistor bipolar, con los cuestionarios que yo le comenté. Y bueno, una especie de síntesis. Eso no significa que no sigan leyendo lo que se dictó en clase. Bueno, comenzamos. Bueno, ¿qué es un transistor bipolar? Bueno, el transistor bipolar para nosotros en electrónica es como el dios, digamos, es lo máximo, es la base de toda la electrónica moderna, ¿está bien? Es el rey de reyes, digamos. Bueno, el transistor bipolar es un dispositivo electrónico, semiconductor, que permite controlar la corriente o el flujo de corriente eléctrica en la que una pequeña señal, perdón, una pequeña cantidad de corriente en la terminal de base, ya veremos cuál es la terminal de base, controla una mayor cantidad de corriente en la terminal de colector y también como consecuencia en la terminal de emisor. Es decir, es un dispositivo electrónico que permite, en este caso con una pequeña corriente, controlar otra corriente mucho mayor. Es decir, con una pequeña corriente yo puedo dar lugar y controlar una corriente mucho mayor. Bueno, eso lo veremos con detalle. Lo que vemos acá en la imagen son transistores con distinto encapsulado. ¿Qué son encapsulados? Son, digamos, la ropita en la cual se van a cubrir, en este caso, la esencia de los transistores que ya veremos ahora. Hay distintos tipos de encapsulados. Vemos acá un SOT23, un TO92, un TO18, un TO39. Son distintos tipos de encapsulados que existen. Nosotros, en los proyectos que ustedes están haciendo, estamos usando el transistor TO92. Eso no significa que no se puedan usar los demás, se pueden usar, pero bueno, tiene otro encapsulado para, por ejemplo, disipar mejor la temperatura. Este, por ejemplo, este transistor es para placas SMD, es decir, para hacerlas en placas muy chiquitas, en PCBs, en donde vos necesitas una PCB, un diseño donde pueda caber en una menor superficie, en un menor espacio. Bueno, nosotros vamos a utilizar el TO92. Pero todos son transistores, todos tienen la misma idea que ahora lo vamos a analizar. Bueno, un transistor bipolar, ustedes lo van a ver en algunas veces que se expresa con la palabra TBJ, que significa transistor de juntura bipolar, o sea, transistor bipolar de juntura bipolar. Juntura o unión, en este caso, como yo acá les expresé en la definición, transistor de unión bipolar o transistor de juntura bipolar. Bien, el transistor bipolar, el TBJ, se construye de tres regiones semiconductoras separadas por uniones PN. ¿Qué quiere decir? Que el transistor, ¿se acuerdan lo que era el diodo? Para repasar un poco el diodo era dos semiconductores, ¿verdad? Un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N que uno lo juntaba y bueno, tenía el diodo. En este caso, como vemos acá, el transistor va a ser un arreglo de tres semiconductores en los cuales dos son iguales y uno es distinto. Y vamos a hacer como una especie de sandwichito. Donde, por ejemplo, tenemos, si juntamos un semiconductor tipo N, después en medio ponemos un tipo P, después le sigue un tipo N, tendremos este armado, este sandwichito, nos da lugar a lo que conocemos como un transistor. Esto que vemos acá es un transistor. A cada una de estas zonas, a estos semiconductores, le ponemos una patita acá, una patita acá, una patita acá, y tenemos un transistor que se conoce como transistor NPN, porque tiene un N, un semiconductor tipo N, después tiene un semiconductor tipo P y después tiene un conductor tipo N. Bueno, este transistor NPN, la simbología de este transistor se expresa como vemos acá, donde tiene en este caso el en este caso semiconductor tipo N, tipo P, la terminal que sale de este semiconductor se conoce como terminal de base. Esta terminal que vemos acá que sale del semiconductor tipo N se llama terminal de colector y esta que vemos acá se llama terminal de emisor. Noten que un transistor NPN tiene la flechita saliendo de esta raya de donde estaría la base. ¿Está bien? Ahora, tenemos también como resultado, si hacemos un sandwichito a la inversa, donde ponemos un material tipo P, después un N y un P, tenemos lo que conocemos como transistor PNP, en el cual va a ser la simbología de esta manera, semejante, base, colector, emisor, pero ustedes vean el detalle interesante acá, que la flechita está entrando a la base, ¿está bien?
Eso es lo que distingue en términos simbólicos un PNP de un NPN, en cual la configuración interna, o sea, los semiconductores, como vemos acá, es un N, después un P, después un N, y después acá tenemos un P, después un N y un P. Bueno, recordemos que un material semiconductor tipo N era un material que tenía mayor cantidad de cargas negativas. Y un semiconductor tipo P tenía mayor cantidad de hueco que daba lugar a que en la totalidad significara que tiene mayor carga positiva o que era más positivo. Bueno, esa era más o menos la idea. Bueno, para entender bien el trabajo de los transistores, primero se tiene que ver en qué tipo de configuración se lo va a trabajar al transistor. Es decir, en qué tipo de conexión de entrada y salida va a tener el transistor. Hay tres tipos: base común, emisor común y colector común. El base común, como vemos acá, se dice común porque la base es común, es decir, tanto la entrada, esta es la zona de entrada y esta es la zona de salida, la base va a ser común tanto la entrada como la salida. ¿Está bien? En el emisor común, el emisor va a ser tanto común para la entrada, que esta es la zona de entrada, es decir, acá va a entrar la corriente, la señal de entrada, y acá va a salir. Y el emisor es común a ambos lados, es decir, la patita esta va a tener contacto tanto con la entrada como la salida. Y en el colector común, como vemos acá, se parece casi lo mismo, solamente que, ojo, miren, acá la flechita está por arriba. Es decir, están cambiado el emisor y el colector. Yo creo que se lo pasé en otro tipo de diseño, pero la idea es la misma, en el sentido en que el colector es común tanto la entrada como la salida. Los tres tienen su pro y su contra, los tres tipos de configuraciones. Para nuestro proyecto nosotros vamos a ver el emisor común. Los circuitos que van a estar alimentados y trabajando van a ser en configuración en emisor común. Esto que están acá, base común y colector común, no lo vamos a ver todavía. Más adelante en algún proyecto lo vamos a ver, pero nosotros vamos a trabajar con el emisor común, que es como que el más usado. ¿Está bien? Eso no significa que los demás no se usan, tienen su pro y su contra, pero para nosotros vamos a estudiar de acá en más la configuración en emisor común, esto que está acá. Bien, sigamos. Teniendo en cuenta eso, el tipo de configuración, primero que nada repasemos cuando nosotros alimentamos un transistor. ¿Está bien? Cuando alimentamos un transistor se da la siguiente característica. Primero que nada, recordemos las terminales, las patitas. Tenemos nosotros para un NPN, una de las formas fácil, memotécnica, hace una ayudita para saber cuál es la simbología de un NPN y un PNP, es que ustedes observen, la flechita sale de la liñita esta. Se dice que es NPN porque no pincha. No pincha. En cambio, un PNP pincha. Es como que pincha, en este caso, a la base. ¿Está bien? Y NPN es no pincha. No pincha porque sale y P es porque pincha. Bueno, es una ayudita memotécnica para acordarse cuál es la simbología de un NPN y un PNP. Se usa mucho. Así que bueno, pueden usarlo ustedes también. Bueno, cuando nosotros alimentamos un transistor, lo alimentamos con tensión y como consecuencia de esa alimentación da corriente, tenemos lo siguiente. Entre la terminal de base y emisor, esta tensión que se mide acá se llama tensión de base emisor. Entre la terminal de base y colector, esta medición de tensión se llama tensión de colector emisor. Y la tensión entre la terminal de colector y emisor se llama tensión colector emisor. Son tres tensiones, teniendo en cuenta las tres terminales. Como consecuencia de poner la tensión, tenemos corriente eléctrica en el transistor, en el cual por la base del transistor la corriente que ingresa o que está circulando por la base se llama corriente de base. Por la terminal de colector, la corriente que pasa por allí se llama corriente de colector y la corriente que pasa por la terminal de emisor se llama corriente de emisor. Es así de simple. Lo mismo con el transistor PNP. Bueno, esto que vemos acá es un transistor en configuración en emisor común. El emisor, como vemos acá, es común tanto a la base como a la entrada como a la salida. Bueno, ¿qué es polarizado un transistor? Porque ustedes van a ver muchas veces, como nosotros veíamos en este caso el tema de diodos, tenemos polarización directa y polarización en inversa, ¿se acuerdan? Bueno, es más o menos semejante la idea en lo que pasa en un diodo. ¿Qué es polarizar? ¿Qué era polarizar un diodo? Bueno, era alimentarlo con tensión para que pueda, en este caso la polarización en directa era
alimentarlo con tensión de forma tal de que, en este caso al ánodo y al cátodo, para que pueda circular corriente eléctrica por el transistor. Bueno, más o menos la idea en el transistor sería alimentarlo con tensión para que pueda trabajar. Es decir, ¿qué es polarizar un transistor? Significa alimentar con tensión al dispositivo en la entrada y la salida. O sea, alimentar con tensión a la entrada y a la salida. Es decir, ponerlo a trabajar al transistor. ¿Qué es polarizar un transistor? Es ponerlo a trabajar al transistor. ¿Y cómo se lo pone a trabajar? Se lo pone a trabajar alimentándolo con tensión, con una tensión en este caso, tanto en la entrada como en la salida. Bien, como consecuencia de polarizar el transistor, nosotros tenemos, como vemos acá, lo que vimos hace un rato, una tensión base-emisor entre estas dos terminales, una tensión colector-base y una tensión colector-emisor. Ya veremos los detalles de, en este caso, la tensión base-emisor, los detalles de la tensión colector-emisor y la tensión colector-emisor. Bueno, la tensión, perdón, colector-base. Lo que sí uno se tiene que nunca olvidar desde ya es que lo que importa, lo que importa en la polarización de un transistor es la tensión base-emisor. La tensión base-emisor nos recuerda a un diodo y que tiene que tener, para que el transistor pueda ponerse a trabajar, tiene que tener entre la base y el emisor 0,7 volts. Lo mismo que requiere un diodo. Bueno, el transistor va a pedir en la base emisor una tensión de 0,7 volts para trabajar. Bueno, a ver, sigamos. Bien, la analogía de un transistor bipolar, para que se comprenda mejor, es semejante a la de entenderlo como una llave de agua, es decir, como un grifo. Es muy semejante. Eso no quiere decir que lo sea, sino es una analogía, es algo que uno puede entenderlo, ¿está bien? Con sus limitaciones, por supuesto, pero más o menos si uno le entiende cómo funciona un grifo, o sea, relacionarlo con un grifo, se entiende al transistor de una manera increíble. Donde nosotros tenemos, en el grifo tenemos, en este caso, su cañería y tenemos la llave en el cual se abre y se cierra. La manija también se lo conoce. En este caso, si nosotros tenemos la manija, si tenemos cerrada la llave, por la grifería, por la cañería, no va a circular agua. En la medida que nosotros abramos la llave, es decir, abramos el grifo, es decir, la manija lo vamos abriendo, vamos a tener circulación de agua. En algún momento, abriendo toda la manija, o sea, abriendo toda la llave, no va a circular más agua de la que la bomba de agua puede entregar o lo que la cañería pueda resistir o está configurada. ¿Está bien? Bueno, semejante va a ser esto. Entendiendo que, por ejemplo, esta parte del grifo es el colector, esta es el emisor y esta es la base. ¿Está bien? Ahí como vemos acá. A ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Nos interesa a nosotros en el transistor a la hora de polarizarlo para que trabaje en tres modos. Tiene tres modos o tres zonas de trabajo. Tiene otro nombre más, pero tres modos de trabajos en concreto. El modo corte, el modo activo y el modo saturación. El modo corte es el modo en el cual a nosotros nos permite, perdón, el modo corte nos permite a nosotros, si lo relacionamos con el grifo, es como si tuviera el grifo como la manija, el grifo cerrado, la llave cerrada es el grifo, la manija está totalmente tapando, a ver, vamos a ver acá, perfecto. El modo corte sería como tener al grifo cerrado. ¿Está bien? Tenemos la válvula que está interiormente, está obstruyendo el paso de agua. Como consecuencia no tenemos saliendo por el grifo agua. Entonces, cuando el grifo está cerrado, no hay agua y nosotros podemos relacionar a ese evento con el modo corte. Cuando nosotros vamos abriendo el grifo, es decir, cuando vamos levantando la obstrucción interna, vamos a ver que lentamente nosotros tenemos agua fluyendo por, en este caso, la cañería. Y nosotros, a medida que vamos levantando esta obstrucción, esta barra de obstrucción, vamos a ir aumentando el caudal de agua.
Y si lo volvemos a cerrar, vamos a ir disminuyendo. Este modo de trabajo, es decir, que nosotros podemos regular la cantidad de agua según los giros que nosotros le demos a la manija, podemos llamarlo a ese evento o a ese tipo de situación, podemos llamarlo como modo activo, zona activa o modo activo, ¿está bien? Y cuando nosotros sacamos toda la obstrucción y vemos que el agua, la totalidad del agua fluye por la cañería e incluso seguimos elevando más la obstrucción, veremos que todo el agua, como vemos ahí, eh, circula en su totalidad en forma, bueno, como vemos acá, en forma abrupta y libre. Esta situación en la cual, incluso si seguimos levantando la obstrucción, ya no está obstruyendo nada, como vemos ahí, pero vieron que muchas veces, y ustedes lo vieron en clase, podemos seguir girando la manija. Bueno, ya la mayor cantidad, la totalidad del agua, la que puede ser posible pasar por la cañería, ya, como vemos acá, está siendo entregada. El caudal de agua acá es máximo. Esta situación, este evento, lo podemos llamar modo saturación, es decir, el grifo está saturado. Bueno, estas tres situaciones nosotros las podemos relacionar con el transitor. Esta analogía que estamos haciendo con el agua y el grifo fácilmente puede ser entendida en un transitor, teniendo en cuenta que acá vemos el agua y entendiendo el transistor también semejante a esto. Cuando el grifo, la manija esté cerrada, o sea, la obstrucción sea total, como vemos acá la obstrucción sea total, podemos relacionarlo con que la corriente de base es cero. O sea, no ingresa corriente por la base del transistor. Cuando no ingresa corriente por la base del transistor, no va a haber corriente circulando por la terminal de colector. Cuando no ingrese corriente por la base, no va a haber corriente de colector y por lo tanto no va a haber corriente de emisor. Es semejante a decir que el grifo está cerrado, es decir, que las vueltas, que la manija está cerrada, en el sentido que hay una obstrucción acá y que no permite la circulación de agua. Cuando yo empiezo a darle corriente a la base del transistor, voy a empezar a observar que empieza a haber corriente por el colector del transistor y también por el emisor del transistor. Esta situación es semejante al modo activo. De hecho, bueno, este es el modo activo, en el cual yo empiezo a abrir la manija, empiezo a girar la manija, saco la obstrucción y empiezo a ver lentamente agua. Cuanta más vueltas yo dé, más agua va a circular. Cuanta más corriente de base yo entregue al transistor, mayor corriente en la terminal de colector y del emisor va a haber. ¿Me explico? Más vueltas, más agua, más corriente de base, más corriente de colector y de emisor también. Ese es el modo activo. ¿Está bien? Yo disminuyo la corriente de base y también va a disminuir la corriente de colector y el emisor. Es decir, si yo le reduzco los giros acá, también voy a reducir el caudal de agua. Modo activo, es decir, yo controlo la cantidad de agua que a mí me interesa y acá lo mismo, yo controlo la cantidad de corriente que circula por esta terminal dado la corriente que yo le ingreso acá a la base. Modo activo. Modo saturación, ya dejo la obstrucción, toda el agua circula por la cañería. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá ya a los giros de la manija ya saqué toda la obstrucción, pero tengo todavía giros, pero aunque le dé los giros, ya la obstrucción acá ha sido quitada de modo tal que el agua ya no va a aumentar, ya está pasando la totalidad del agua. Bueno, en el transistor va a pasar algo semejante. Es decir, hay un momento en el cual yo le doy más corriente de base, va a haber una corriente de base máxima en el cual por encima de esa corriente, aunque yo le siga dando más corriente acá en la terminal de base, ya no va a aumentar la corriente que circula por el colector y tampoco la corriente en el emisor. Es decir, ya ha llegado a una corriente máxima, una corriente de saturación. Ya no va a haber más corriente que pueda circular por el transistor. Esto es semejante a lo que pasaría en el grifo en el cual yo ya las vueltas, ya la obstrucción ha sido sacada y aunque yo siga girando la manija, más agua no va a salir por el grifo. ¿Está bien? Ese es el modo saturación. Nosotros, para nuestro proyecto, más adelante veremos en otros proyectos otra situación, pero para nuestro proyecto vamos a tratar de trabajar en el modo corte y en el modo saturación. Es decir, que en un momento no haya corriente y después en otro momento que en este caso circule toda la corriente por la terminal de colector.
¿Está bien? Cero corriente por la terminal del colector y después toda la corriente por la terminal del colector y por consecuencia también a la terminal del emisor. Bueno, ¿qué significa electrónicamente? Es decir, ya más o menos lo adelanté yo a su momento. ¿Qué significa electrónicamente, eléctricamente, pensar en este caso cómo funciona en el modo corte? Bueno, significa lo siguiente. Está en modo corte eléctricamente, o sea, en los parámetros eléctricos, cuando la corriente en la base es cero, la corriente que ingresa acá es cero, da como consecuencia, si la corriente es cero en la base, la corriente colector y el emisor va a ser cero también. Pero también que la tensión entre la base y el emisor, es decir, la base que vemos acá y el emisor, esa tensión tiene que ser menor a 0,7 volts. Si la tensión en la base emisor es menor a 0,7 volts y la corriente en la base es muy chiquita, casi cero, yo pongo acá 0 para hacerlo extremo al evento, pero hay un valor también marginal, mínimo que puede ser, pero pensemos que es 0. Cuando se dan esos valores que ustedes ven acá, decimos que el transistor está en modo corte. Estos son los valores que tiene que tener un transistor para que trabaje en modo corte. ¿Está bien? Cuando tiene esos valores, el transistor que vemos acá es semejante a una llave abierta. Es decir, no hay corriente circulando por, en este caso, por la terminal de colector y por lo tanto no hay corriente en la terminal del emisor. ¿Qué significa que trabaje en modo activo teniendo en cuenta los parámetros eléctricos? Bueno, significa que tiene que tener en la terminal base emisor, en la base emisor, es decir, base emisor acá, tiene que tener una tensión de 0,7 volts. Lo mismo, ¿se acuerdan el diodo? Que tiene que tener una polarización directa para que circule de 0,7 volts, ese es el promedio. Bueno, un transistor también. En la base emisor tiene que tener una tensión de 0,7 volts. Y también vamos a ver que una vez dada esta tensión en la base emisora, en la terminal base emisor, vamos a tener lo siguiente. Tiene que haber una corriente de base, por supuesto también, pero vamos a notar algo, que cuando yo ingreso con una corriente de base que tiene que existir para que estén trabajando en modo activo, tiene que haber una corriente de base. Cuando yo ingreso una corriente de base, voy a tener como consecuencia una corriente en el colector, en la rama del colector. Pero esa corriente de colector va a ser un múltiplo de la corriente base, dado por un valor que se llama beta. ¿Qué quiero decir? Que la corriente de colector va a ser una multiplicación, una amplificación de la corriente base, dada por un valor característico del transistor, de los transistores, llamado beta, que es la ganancia de la corriente, en este caso de un transistor. ¿Qué significa beta? De vuelta, significa la ganancia en corriente continua, en este caso en la configuración en emisor común como los que estamos viendo. Es la ganancia en corriente. Eso no me tienen que decir ustedes. Es la ganancia de corriente. Beta es un parámetro propio del transistor, de cada transistor. Es decir, ya viene con el transistor. Cuando ustedes vean un transistor tienen que ver el beta. ¿Está bien? ¿Cuánto es su beta? Bueno, los beta, hay varios rangos de beta. En promedio van de 50 a 800, es la máxima ganancia, hasta 1000. Hay diferentes tipos de transistores. Bueno, ese es más o menos un rango promedio de ganancia, cuánto gana. Bueno, estos son, bueno, ya lo explicaré con detalle en la clase, pero a mí me interesa este detalle, de vuelta, que vamos a tener como consecuencia una corriente de colector que va a ser beta veces la corriente de base. Por ejemplo, si yo tengo un transistor que el beta es 100, significa que yo voy a tener, si yo ingreso con una corriente de base, yo voy a tener una corriente 100 veces más grande que la de base. Es decir, la corriente de colector va a ser 100 veces la corriente de base. Es decir, a la corriente de base le he multiplicado por 100, le he amplificado. Bueno, en la medida en que uno amplifica la corriente, es decir, a medida que uno va ingresando una corriente de base y voy a teniendo como consecuencia una corriente de colector, también tendré una corriente de emisor, vamos a notar que la tensión colector-emisor también va variando su tensión. Y esa tensión va a variar entre 0 volts y la tensión de la fuente. Ya veremos con detalle en la clase la tensión de alimentación. Ese es el rango en el cual se va a mover la tensión colector-emisor.
¿Está bien? Esta es la zona, en este caso, activa de la tensión colector-emisor. Ya le explicaré si quieren con detalle en clase. Pero bueno, estos dos me interesan a mí. Cuando ustedes tengan que decir, bueno, este transistor está trabajando en modo activo, bueno, la tensión base emisor tiene que ser 0,7 volts. La tensión colector emisor, cuando uno mide con el multímetro, tiene que darnos entre 0 y la tensión de la fuente. Supongo que la tensión de la fuente sea 9 volts. Cuando uno mide acá, tiene que estar ahí, entre 0 y 9 volts. Y vamos a tener como consecuencia que la corriente de colector es una ganancia, es una multiplicación de la corriente de base dado por el beta, que es la ganancia del transistor. Saturación. Modo saturación. ¿Qué significa que esté trabajando en modo saturación? Que en este caso, electrónicamente, que la tensión base emisor, es decir, la tensión base emisor, tenga una tensión mayor a 0,7 volts y que la tensión colector emisor, es decir, la tensión colector emisor, sea 0 o muy aproximadamente 0. En realidad, creo que ronda entre los 0,2 volts, me parece. No recuerdo, creo que sí, ese es el valor. Pero yo, para hacerlo extremo, pensemos que la tensión colector emisor tiene que ser 0 volts. Pero ahí en el modo saturación, repasando un poco lo que es el grifo, eh, yo voy a tener, bueno, no olvidemos el modo grifo, es decir, cuando yo le ingreso una corriente de base, voy a tener una corriente de colector. Si yo ingreso una mayor cantidad de corriente de base, voy a tener como consecuencia una mayor cantidad de corriente de colector. Esto es la idea del grifo que yo le decía. Acá ya no se va a dar el grifo porque yo ya abrí toda la manija que se pueda. Es decir, aunque yo incremente la corriente de base, es decir, incremente la corriente de base acá, yo ya no voy a poder seguir aumentando la corriente colector. Por eso ya esta expresión no se va a cumplir. Ya no existe esa expresión. Esta expresión no se cumple. Entonces, ¿qué significa? Que yo acá voy a tener una corriente de colector máxima. Y aunque yo le siga dando corriente de base y dale, no voy a tener más corriente de colector. Entonces esta expresión ya no se cumple. Esta expresión solamente se cumple para el modo activo. Entonces nosotros acá vamos a tener algo interesante, que es que el transistor se va a comportar como si fuese una llave cerrada. Es decir, toda la corriente va a pasar derecho, toda la corriente posible por este caso, por el colector emisor. Toda, saturación. Repasamos acá el modo activo que me interesa. El modo activo, en este caso ya lo vamos a ver más adelante en los proyectos, se utiliza para amplificar audio, para diferentes tipos de amplificación. Porque cuando yo mando una señal acá, voy a tener una señal mayor acá. Entonces voy a poder yo amplificar ciertas cosas. Ya vamos a hacer un proyecto con el modo activo. Ahora los proyectos que estamos viendo son como trabajar en el modo corte y en el modo saturación. Bueno, proyectos es lo que estamos viendo nosotros. Bueno, el proyecto que estamos viendo nosotros, por ejemplo, es este circuito en el cual aparece un termistor, un cooler y un transistor. Esto más o menos, ¿a qué tiene la referencia? ¿Dónde pueden encontrar ustedes? Por ejemplo, dentro de un gabinete, donde está la CPU, donde si se calienta, por ejemplo, mucho, el termistor es un componente electrónico, es una resistencia que cambia con la temperatura. Esta, por ejemplo, el 103 es una resistencia de 10 kiloohmios, o sea, de 10.000 ohmios. Esa es la resistencia, el valor de resistencia que el termistor tiene a temperatura ambiente. Pero cuando, supongamos ahora, a ver, voy a tratar de irnos a otra acá. Supongamos que el termistor esté en temperatura ambiente, entonces va a tener una corriente muy grande y entonces, va a tener una resistencia, un valor de resistencia muy grande, entonces la corriente que circula, vamos a ponerlo con modo verde, la corriente que circula acá va a ser cero, porque es una corriente, pero es un valor de resistencia muy grande, el valor de corriente que circula acá va a ser cero, va a ser igual a cero. La corriente de base va a ser cero. Entonces, como no hay corriente acá en la base, tampoco va a haber corriente en el colector y por lo tanto el cooler, el ventilador no va a andar. ¿Se entiende la idea? Ahora, supongamos que ahora, a ver, hagamos una, acá vamos a hacer una edición, así a lo rápido. Hay fuego. Si hay fuego, el termistor, en presencia de alta temperatura, el termistor se va a comportar, en este caso, como si fuese una resistencia muy pequeña. Vamos a ver, vamos a jugar con esto. Vamos a sacar esto, a ver, vamos a hacer una... Ahí está, vamos a poner acá.
se va a comportar como una resistencia. Hace rato se comportaba como una resistencia muy grande. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahora el termistor va a ser como si fuese una resistencia, pero una resistencia muy pequeña, muy chiquita. De forma tal que cuanto a mayor temperatura, uy, ahí se fue, a mayor temperatura, menor valor de resistencia. ¿Está bien? Entonces, cuanto menor sea, hasta el punto que podamos nosotros exagerar y decir que la resistencia es cero. No se da, por supuesto, pero pensemos en un caso extremo. Entonces nosotros tendríamos como consecuencia una corriente que pasa por ahí, dado que ya tenemos un valor muy bajo de resistencia, y por consecuencia tendremos nosotros un valor de corriente llamado corriente de base, porque está llegando por la base del transistor. Acá también tendremos una corriente. Pero lo que me interesa es esto. Dado que el termistor se achicó en resistencia, ahora sí me permite el paso de corriente y yo tendré ahora una corriente por la base. Por consecuencia, yo tendré ahora una corriente circulando por la terminal de colector y ahí, como veremos, corriente de colector, ahí está la IC, y por consecuencia yo tengo andando el cooler para refrigerar, para calmar la temperatura que se ha producido acá. Entonces, cuando supongamos que se va la llama, se va el calor, todo esto que está acá se desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque, esto también acá desaparece, porque ahora ha aparecido el termistor, pero el termistor, como es una resistencia, como ya ha sido el calor, podemos pensar que ahora el termistor es una resistencia, como vemos acá, muy alta, de un valor muy grande. Por lo tanto, la corriente que pasa por acá es cero, y por lo tanto no tenemos corriente de base y no anda el cooler. Eso es la idea de este circuito que yo les di para que hagamos, que creo que lo hicimos andar, creo que el motorcito falló, pero bueno, se demostró. El otro circuito que a mí me interesaría que ustedes están haciendo es el circuito que vemos acá con el LDR. Este es un LDR, es un fotorresistor que varía con la luz, un LED y dos resistencias y la fuente, que pasándolo veamos acá, que más o menos la idea sería esta, como vemos acá, en el cual cuando pensemos, a ver, pensemos que estamos de día, a ver, ahí está un solcito muy fachero, ahí está, es de día. Cuando es de día, cuando hay mucha iluminación, el LDR, esa resistencia que varía con la luz, va a ser semejante a, como vemos acá, a una resistencia muy grande. ¿Eso qué va a permitir? Miento, perdón, me confundí. Ante la luz, me disculpo, era así, ante la luz, la resistencia va a ser muy chiquita, a tal punto que nosotros podemos considerar, va a ser muy chiquitita ante la luz, de forma que nosotros vamos a tener como consecuencia, acá vamos a tener una corriente que circula por esta terminal y vamos a ver que en este nodo la corriente va a tener que pensar, bueno, va a decir, yo me voy por la rama de la base, porque la corriente, lo que ustedes tienen que saber es que la corriente siempre quiere ir al negativo, este positivo, este negativo. Entonces, como quiere ir al negativo, va a ir por el transistor donde se va a oponer al paso de la corriente, o va a decir, mira, ante la luz el termistor es casi cero, por supuesto no es cero, pero estamos exagerando acá. Va a decir, no, me conviene ir por acá. Pues yo voy por acá porque mira, no tengo ninguna oposición. Me voy al negativo. ¿Qué significa? Que yo no voy a tener corriente circulando por acá por la base del transistor. O sea, la corriente de base aquí. Uy, esa vez horrible. Ahí está. Vamos a hacerlo. Ahí está. Bueno, la corriente de base es cero. Y si la corriente de base acá es cero, acá la corriente de colector es cero. Porque si yo no tengo corriente de base, tampoco tengo corriente de colector. Es decir, estoy trabajando en el modo corte. Corte. No tengo corriente de base, tampoco tengo corriente de colector. Modo corte. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si... A ver, hagamos... ¿Qué pasa si se hace de noche? Se hace de noche... A ver...
Pongamos la lunita acá. Saquemos la lunita. Que está acá. Se hizo de noche. Muy poca luz. Muy poca luz. Bueno, esta corriente que ustedes tenemos acá va a decir, bueno, ahora es de noche. El EDR, el fotorresistor, se va a transformar cuando hay poca luz. Y va a decir hay poca luz. Y cuando hay poca luz, el LDR gana mucha resistencia óhmica. Entonces se hace un valor muy grande de resistencia. Entonces la corriente que ha llegado ahora nuevamente al nodo va a decir, bueno, me voy. ¿Por dónde me voy? Porque siempre está decidiendo para ir al negativo. Bueno, ahora va a decir, yo me voy ahora por la base del transistor, porque entre ir por la base e ir por esta resistencia, esta se opone mucho, entonces yo me voy por acá. O sea, ahora sí tenemos corriente de base. Como tenemos corriente de base, ahora por consecuencia vamos a tener una corriente llamada corriente de colector. Y que esa corriente de colector, pasando por la terminal del colector, va a dar lugar a encender, en este caso, al LED que está puesto acá. Esto también va a dar lugar, como sabemos, a una corriente de emisor. Bueno, entonces, por esta razón nosotros, de noche o con poca luz, se va a encender el LED. Y cuando es de día, esta resistencia se va a hacer muy chiquita, entonces esta corriente va a decir, no, yo me voy por acá. Y como consecuencia no hay corriente de base y no hay corriente de colector. Acá cuando es de noche, acá tenemos corriente de base. Acá cuando es de noche, la mayor cantidad de corriente que se pueda va a pasar por la base y seguramente veremos acá que este tipo de trabajo, este modo, en noche va a estar trabajando en el modo saturación. ¿Por qué? Porque cuando esto se hace muy chiquito de noche, pero muy grande de noche, toda la corriente posible va a entrar por la base y eso va a dar lugar a toda la corriente posible por el colector. Ya lo voy a hacer mostrar en mediciones cuando rinden ustedes, ya vamos a medir. Bueno, esa es la idea de los proyectos, chicos. Este es un resumen, espero que les haya servido. Nos vemos en clases. Chao.